¿Se escucha allá atrás? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar aquí, gracias a Ciudad Futura y a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones, entidades y demás que han organizado este maravilloso encuentro. Aquí en este espacio además que nos recibe, así que estamos bajo vigilancia permanente de la ética del Che, tengan mucho cuidado con lo que dicen, pero sobre todo con lo que hacen. Así que, bueno, bienvenidos. Para mí, bueno, es un placer coordinar este taller titulado En caso de emergencia, municipalismo. Estamos hablando así como algo como el 9-11 de la democracia, con estos y estas 7 expositoras de primera línea, con quien la idea es poder compartir un poco en los propios ejes que se han marcado para el conjunto, digamos, del encuentro de Ciudades sin Miedo, que podamos charlar un poco en sus territorios y en sus militancias, cómo están llevando adelante procesos de radicalizar la democracia, de feminizar la política y de construir un modelo económico-político que ponga en el centro la vida, ¿no? Bajo esas 3 perspectivas es que nos encontramos aquí pensando sin miedo en las ciudades. Así que muchas gracias por estarnos acompañando. Están sentadas tal cual como está organizada la exposición. Aquí a mi lado tengo a Bruno Tadía, que además de ser anfitrión, porque es militante de Ciudad Futura, es concejal de Venado Tuerto. Julia Miralles, que viene desde Barcelona, militante también de Barcelona en Comú. Rodrigo Ruiz, que además de ser antropólogo, si no me equivoco, y su larga trayectoria empujando procesos de militancia, hizo parte integrante del equipo de la Alcaldía de Valparaíso, allá con el compañero Jorge Sharp, que lo veo desde acá muy mimetizado en el público. Está la compañera Emilia Ñuñoa, alcaldesa, Emilia, no, tengo mal tu apellido acá. Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa, en Chía. Desde cuando termines todo el mundo te va a llamar así. Perdón. Está Sol de la Torre, del Frente Patria Grande, concejal de Mar del Plata. La compañera Soledad Balán. Oh. Que parece que se trajo a todo el movimiento Podemos desde allá para acompañarla. Y está el compañero Aurelio de Gives Montes, del Partido del Trabajo y concejal de Xochimilco, en Ciudad de México. Así que les pido un fuerte aplauso para todos y le paso aquí la palabra a Bruno. Hola. Buen día, buenas tardes, no sé bien, buenas tardes ya podríamos decir. Mi nombre es Bruno Tadía, soy de Ciudad Futura, como la presentación dijeron, soy parcialmente anfitrión. Digo parcialmente porque si bien soy parte del instrumento político, no soy de esta ciudad, soy una ciudad que se llama Venado Tuerto, está a unas 2 horas acá, unos 160 kilómetros aproximadamente. Y como instrumento político, hacer municipalismo ahí también fue un desafío. Nosotros veníamos con la tradición rosarina y particularmente en el horizonte o como esa experiencia replicable, o por lo menos que era inspiradora, de Barcelona, pero entendíamos que ahí había una determinada escala. Y el gran desafío que teníamos como Ciudad Futura era qué pasa en otras ciudades de otras escalas, si están dadas las condiciones de posibilidad o si pueden crearse esas condiciones para también crear instrumentos políticos transformadores en esa escala. Ya no en las ciudades de 1 millón de habitantes, sino en el caso de Venado Tuerto de 100.000, y sino en el caso de Pueblo Ester, por ejemplo, que es otro lugar, otra localidad, que también tenemos una construcción política de 10.000. Entonces me parece interesante el ejercicio de la escala y de las posibilidades de construcción de estas lógicas, entendiendo que hay una metodología fértil para desarrollar en las distintas ciudades y en los distintos pueblos. Metiéndome de lleno en la charla, el título, ¿no? Municipalismo en caso de emergencia y refundar la democracia de lo local. Y el concepto ahí, la pregunta disparadora que un poco me orientó es
si hay que refundar algo es porque algo está sucediendo o algo por lo menos nos está generando una inquietud o una insatisfacción. ¿Por qué hay que refundar la democracia? Porque creo que a partir de ese diagnóstico podemos nosotros trazar una estrategia y un horizonte. Y rápidamente, porque creo que tanto en el panel de ayer como en el panel de hoy se habló mucho, ¿no? Hace un poquito lo decía Juan, esta idea de crisis civilizatoria. ¿Y cuál es el estadio actual del capitalismo y el estadio actual del neoliberalismo? Crisis económica, crisis social, crisis ambiental, agotamiento, agotamiento del modelo productivo, crisis institucional, un lazo social y una subjetividad atravesada por el neoliberalismo y un Estado encima impotente, que pocas veces tiene capacidad de transformación o capacidad de intervención concreta sobre las realidades y pareciera en muchas ocasiones que tenemos un Estado que habla mucho más de la abstracción que de lo concreto. Y si este presente, que parece bastante caótico, que deja bastante que desear, pareciera ser la invitación para huir, para salir corriendo hacia un futuro. Sin embargo, en muchas ocasiones, con lo que nos encontramos, desde el campo popular, la izquierda, el progresismo, es que el primer balance que nos hacen es que lo que vendrá tal vez es peor de lo que tenemos. Y es una invitación al quietismo, al conservadurismo, donde nos dicen que si bien el estadio actual no es el mejor, seguramente lo que vendrá puede ser peor y ante eso conservemos lo que tenemos. Lo cual es un escenario poco auspicioso para quien se considera izquierda o para quien pretende ciertas transformaciones, quedarnos en un lugar de conformismo con lo existente cuando lo existente realmente es muy malo. Y aparecen determinados actores, estas nuevas derechas, que también se habló mucho ayer quiero decir, que después podremos ver si son más originales, menos originales y demás, pero no deja de ser cierto que esta indignación, este malestar, este desencanto que hay, logran movilizarlo a partir de determinados discursos de construcción de un futuro. Si el campo popular, el progresismo, la izquierda, conserva el presente, le regalamos la imaginación política y la construcción de un porvenir a la derecha. Por eso creo que tenemos como desafío generacional, como desafío histórico, tener la audacia política de inventar algo nuevo que nos saque de la impotencia que genera este progresismo del siglo XXI y que también logre superar las imágenes de cambio que nos ofrece el siglo XX, ¿no? Muchas veces tratamos de, en algunas ocasiones, como rememorar todas aquellas experiencias del siglo XX que sin dudas hay que tomarlas, pero que tenemos que ver o repensar cuál es su posibilidad de traducción. Por lo tanto, si quedarnos donde estamos no es una posibilidad política y tenemos la necesidad histórica de construir algo distinto, hay que pensar un futuro. Hay que trazar un camino y caminarlo. Y acá hay una gran pregunta, es ¿desde dónde se puede pensar ese camino? Porque estas nuevas derechas, cuando canalizan y movilizan cierta indignación social, nos ponen a nosotros en el lugar de pensar de que tenemos que salir, no solo a hacer esta fuerte crítica al estadio actual, pero sino tratar de proponer algo nuevo, algo distinto, y comprender hoy que con la sola crítica no alcanza. Tenemos que pasar a la ofensiva. Y esa pasar a la ofensiva y esa herramienta que permita superar o trascender cierto estadio de impotencia política, me parece que es el municipalismo. El municipalismo viene acá a explicar un montón de cuestiones y un municipalismo que hago referencia a cualquier tipo de escala, esta ciudad de 1 millón, de 100.000 o de 10.000, en relación a lo que decía en la introducción. Y pensar al municipalismo no como una cuestión meramente de escala administrativa, no es la política local, lo nacional, lo provincial, lo local o lo estadual será en otro lugar, sino pensar que lo local tiene otro corazón político que es que nos permite reorganizar la vida en común de otra manera. Nos permite reimaginar otra democracia, otras instituciones, otra sociedad, otra comunidad. En definitiva, lo local nos permite repensar la vida en común, que es muy distinto a pensar la administración local simplemente en una cuestión de jerarquía política. Y acá yo traía algunas
pequeñas claves de construcción o lógicas que por lo menos creo que estamos trabajando en Rosario y también en Venado, que son algunos elementos políticos que nos sirven para hacer alguna reflexión. Como elementos centrales. El municipalismo, o lo que estamos tratando de hacer en Venado Tuerto, dentro de las lógicas, la primera es la centralidad política. ¿Cuál es la centralidad política del municipalismo? Las personas. Las personas y el ambiente. Creo que ahí es la primera gran diferencia con la política tradicional cuando piensa del Estado y se aleja de la sociedad, que la gran discusión es los bienes, las mercancías, determinados indicadores macroeconómicos, ciertas discusiones abstractas. La nueva centralidad política es las personas. O si queremos extender la amplitud de eso, es lo vivo, e incorporar el ambiente y otro tipo de discusiones. Pero nos cambia radicalmente el elemento político de construcción. Partimos del humano, partimos de lo vivo, no partimos de la abstracción. Segundo elemento, el poder. No se trata de arrancarle el poder a los que hoy lo detentan y poder tenerlo nosotros, sino de lo que se trata es tratar de construir otro tipo de poder. Un poder colectivo, un poder múltiple, un poder diverso, un poder territorial. Nosotros siempre, al menos en Argentina, estamos muy relacionados con la histórica discusión de la distribución del ingreso, y creo que lo que nos permite la escala local es también la distribución del poder. Nuevo elemento distintivo del municipalismo, tipo de poder. Una tercera característica que me parece interesante, que la estamos replicando en Venado Tuerto, es la dimensión de la política, que es la participación y la decisión en los asuntos comunes. El eje estructurador de la política, la dimensión estructurador de la política municipalista es la proximidad y es la cercanía. Después también la cuestión del método, le decimos en Ciudad Futura. No hay que disociar, lo que nos permite lo local es lo que queremos con cómo lo queremos. La prefiguración. ¿Qué significa? Síntesis de medios y fines, que es empezar a construir hoy la ciudad que queremos para el mañana. Lo cual no solo empieza a generar resultados concretos, respuestas concretas a problemas concretos, sino que hasta incluso rompe las posibilidades de afectación típica, que es que nos conozcan en función de nuestras prácticas y no en función de nuestros discursos. Que nos conozcan en función de lo que hacemos y no en función de lo que decimos. Lo local te da esa posibilidad de la tangibilidad. La construcción política es mucho más concreta. También, por otro lado, una nueva dimensión que nos permite el municipalismo es la articulación de múltiples sujetos. Creo que quienes vivimos en ciudades es algo rápidamente o fácilmente identificable. De tener que trabajar con los feminismos, con los ambientalismos, con el urbano, pero también con el periurbano. Creo que la clave de construcción del municipalismo cuando habla en relación a la autodeterminación de lo popular es comprender que el sujeto de lucha y organizativo del siglo XXI es un sujeto múltiple, es un sujeto diverso, es un sujeto de la pluralidad. Que si bien siguen existiendo contradicciones en este sistema, tenemos que alejarnos de esta idea de contradicción primaria de un solo sujeto de lucha y partir de una perspectiva que es la diversidad. Y también lo local lo que nos permite es conjugar múltiples formas de institucionalidad política, que es pensar desde la democracia territorial, comunitaria, directa, protagónica, pero en una continua simbiosis también con la democracia institucional. Para no pensar que solo el campo de acción político de los movimientos tiene que ser la sociedad civil, sino en una clave gramsciana y pensar que hay que dar una disputa integral y ocupar todas las posibles trincheras donde haya conflicto, también tenemos que abordar las instituciones. Pero creo que el abordaje institucional que nos ofrece el municipalismo es una nueva lógica de ocupación de las instituciones, que es no pasivizar toda nuestra construcción, es seguir haciendo todo lo que estamos haciendo por fuera, pero también involucrarnos en las instituciones y tener representantes políticos. Que estos representantes políticos tendrán que tener dos elementos estructurales, replicando la máxima zapatista, que el que mande, mande obedeciendo,
Es decir, tener representantes institucionales absolutamente supeditados y articulados con las bases, con los instrumentos, con los territorios, y también utilizar a las instituciones y a los representantes que ocupen parcialmente esos lugares para acompañar todos los procesos de cambio que existan en la sociedad civil. Muchas veces la política, los movimientos cuando llegan a las instituciones, tienden a pasivizar lo que sucede en la sociedad civil. Creo que tenemos que utilizar al Estado para acompañar y potenciar todos los procesos de cambio que allí ocurran. Por eso creo que el municipalismo y estas claves de construcción que fuimos encontrando en Menado, pero que también entiendo que se replican en la construcción de Ciudad Futura en particular, pero seguramente el municipalismo en general, nos viene a orientar y a dar nuevas herramientas, un nuevo lugar, un nuevo sujeto, un nuevo método, una nueva estrategia, una nueva institucionalidad, una nueva democracia. Por eso creo que el municipalismo, no tengo duda que en esta parálisis de imaginación política puede ser la mejor alternativa política. Y también como límite, o no como límite, pero sí como reflexión, que es entender que no hay que cambiar solo nuestra ciudad, sino que hay que cambiar todas las ciudades para así poder cambiar el mundo. Por eso creo que el municipalismo tiene que ser profundamente internacionalista y partir de una lógica de organización, de red, de ecosistema, o distintos nombres, pero que creo que vienen a explicar una idea de igualdad en la diversidad o de unión en la divergencia, porque creo que no se puede pensar transformaciones de modo individual, pero sí tenemos que generar transformaciones de abajo para arriba. Por eso creo que en este contexto tan complejo para la política y la democracia, el municipalismo es sin duda una de las mejores alternativas y bueno, quería compartir por lo menos esas claves de construcción que estamos llevando adelante acá en Venado Tuerto. Bueno, buenas tardes. Yo creo que Bruno ha explicado perfectamente, ¿no?, un poco qué entendemos por municipalismo, qué sentido tiene. Yo quería no tanto centrarme en cosas concretas que hemos hecho en Barcelona, aunque luego también, si hay tiempo para preguntas, pues podemos abordar algún tema concreto, sino hablar esa idea de ciudades sin miedo, esta idea de red con la que terminaba ahora, cómo empezó en Barcelona y no porque tenga que ser así hoy, no necesariamente, porque yo creo que justamente estamos viendo muy claramente, y ayer lo dijo también Gerardo, y yo lo comparto absolutamente, cómo desde Latinoamérica hay una pulsión transformadora que yo creo que hoy no existe en Europa y que por lo tanto es muy interesante ver cómo podemos hacer este encuentro aquí y también repensar la propia idea de municipalismo o de redes o del porqué de la colaboración entre ciudades. Yo quería explicarles un poco toda esta idea de Ciudades sin Miedo y venir a contarles que hemos hecho un nuevo libro de Ciudades sin Miedo, que lo tienen en internet de forma digital gratuitamente y si quieren también lo estamos vendiendo online, bueno, para recaudar fondos, a ver si hacemos un nuevo encuentro en Barcelona, eso sería fantástico hacerlo pronto. Y un poco la idea de este libro, hicimos ya después del encuentro de 2017 en Barcelona de Fearless Cities, de Ciudades sin Miedo, un primer libro que se llamaba Guía del Municipalismo Global. Y en ese momento, por ejemplo, Jorge no estuvo ahí y justo ayer también lo comentábamos, muchos prácticamente acabamos de llegar a la institucionalidad. Este paso que yo creo que es fundamental, la idea de por qué tiene sentido desde el movimiento social o desde las organizaciones más de base apostar por la institucionalidad. Seguro que muchos de los que estáis aquí habéis vivido ese debate y no es un debate fácil. Hay compañeros y compañeras que también creen que las limitaciones que suponen no compensan. Yo estoy convencida de que gobernar compensa porque es una herramienta fundamental para la transformación social, por supuesto no la única. Pero en ese momento, digo, nos encontrábamos en Barcelona en 2017, hacíamos luego este libro llamado Guía del Municipalismo Global porque un poco empezábamos, ¿no? Ada Colau y toda la gente de Barcelona en Comú acabábamos de llegar a la alcaldía de Barcelona, un poco en un mundo totalmente desconocido, si bien obviamente partidos de izquierda, cercanos, incluso parte de los comunes habían estado gobernando, pero en un contexto diferente, no habían llevado una alcaldía de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Lo mismo pasaba pues, en Valparaíso, lo mismo pasaba con otros compañeros que venían... perdón. Ahora, que venían de lugares donde quizás están empezando a ver cómo podían dar este salto a la institucionalidad. 4 años más tarde, en 2021, decimos, ostras, después de tantos encuentros regionales, ¿no?, también aquí en Latinoamérica, en otras partes del mundo,
Es necesario volver a encontrarnos. Estábamos en pandemia, hicimos un encuentro online donde estuvo, por ejemplo, Emilia, un poco en ese mismo contexto, en el contexto de acabamos de llegar a la alcaldía de Ñuñoa, que se nos presenta cuáles son los retos. En este momento, en 2021, ya nos parecía que el municipalismo estaba en otro momento y seguramente hoy también nos encontramos con nuevos retos y por eso esa idea de no tenemos que tener un fetichismo de la idea fearless cities o ciudades sin miedo y querer mantener una cosa que se hizo una vez en Barcelona y que fue fantástica, ¿no? Necesitamos herramientas concretas para transformar desde la proximidad y desde las necesidades que tiene la población. Por lo tanto, en 2021 decíamos, lo que ahora tiene sentido hacer es hablar de cuáles son los retos, de qué nos ha pasado gobernando, qué nos hemos encontrado, qué no hemos podido hacer, ¿no? Qué limitaciones hemos tenido, sigue mereciendo la pena gobernar, por qué motivos. Y un poco esta idea del nuevo libro es hablar de políticas concretas y de limitaciones concretas que encontramos los gobiernos del cambio, de la transformación desde lo municipal y desde la proximidad cuando gobernamos. Así que bueno, espero que les guste y a ver qué les parece y que lo podamos compartir en otro momento. Muy en general sobre qué es el municipalismo, yo creo que a veces es un término, ¿no?, que nos suena medio nuevo, incluso en Barcelona en Comú, como que llegó con mucha fuerza en el momento después del 15M, esta idea de queremos gobernar desde la proximidad, pero en realidad el municipalismo tiene una larga historia. La idea de que las ciudades son un foco, un impulso para la transformación social y política, esto viene de siglos atrás, ¿no? Antes, de hecho, lo ha dicho Juan, de decir, bueno, la democracia ateniense que queremos imitar, esto puede sonar muy naif, pero al final las ciudades han sido centros políticos, culturales, que han sido, digamos, impulsoras de los grandes cambios. En España pasó, pues, desde la Segunda República, donde en realidad el rey se fue en el año 36, después de los resultados de unas elecciones municipales, y por supuesto las ciudades del cambio que llegaron después del 15M, aproximadamente, bueno, con las elecciones municipales de 2015, son un ejemplo de esto. Hoy en Latinoamérica vemos, ¿no?, como muchos movimientos sociales de la impugnación, de la reivindicación, de la necesidad del cambio, están haciendo este paso a la institucionalidad en varios países y creemos que también este paso a la institucionalidad, no solo desde los gobiernos estatales, sino desde los gobiernos municipales, este poner en el centro que el gobierno municipal no es solo como la escuela de la política, ¿no?, el primer paso para llegar a las instancias estatales, es una realidad concreta, necesaria, indispensable para el cambio a nivel global. Esperamos, por lo tanto, que este paso de los movimientos sociales, de la reivindicación en Latinoamérica, que está produciendo grandes cambios, y esperamos que pronto en Brasil, en los gobiernos estatales, también se concreten experiencias como las de Rosario, como las de Venado Tuerto, en gobiernos locales. Por lo tanto, un poco decir esto, que el municipalismo no es ni una cosa que empezó en 2015 en España, ni en 2020, ¿no?, en Chile, en 2021. Es una cosa que tiene una larga historia y que se explica porque las ciudades son centros de pulsión para la transformación social y política. Y yo les quería comentar en este sentido un ejemplo de por qué tiene sentido tener un espacio de compartir experiencias municipales, de trabajar en red, fearless cities o ciudades sin miedo. En realidad, la gente a veces nos dice, ¿pero qué es esto, no? Y es bueno, es que no es nada y por lo tanto es lo que queramos que sea. O sea, hoy Ciudades sin Miedo es esto, es la gente que estamos aquí. En 2017 fue una gente que seguramente, como les ha pasado a los compañeros de Ciudad Futura, ¿no?, sacamos un cartel, sacamos una convocatoria y quien vino pues fue parte de ese Ciudades sin Miedo en Barcelona en 2017. Por lo tanto, no se trata de crear grandes estructuras formales, institucionalizadas, yo creo al menos, decidir qué jerarquía tenemos, quién gobierna, institucionalizados como el Comité de las Regiones de la Unión Europea o incluso como Eurocities, esa red de ciudades que al final seguramente al tener bastante institucionalidad también a veces pierde cierta capacidad de incisión, ¿no?, real en la política. La idea de la lucha contra Airbnb vino de la economía de plataforma. Como saben, es un nuevo sector económico fundamental que se está extendiendo y que está extendiendo la precarización de lo laboral de una forma rotunda en varios ámbitos. En España empezó, o en Europa seguramente, con Airbnb, con los alquileres vacacionales, pero se ha trasladado al mundo de los taxis o de la movilidad y el transporte público, se ha trasladado, por supuesto, al delivery, pero todo eso son varios ámbitos donde esa intermediación a través de lo digital nos presenta
intenta imponer un nuevo sistema neoliberal que lo que hace es destruir los derechos laborales, ¿no? Pues bueno, esto empezó, como les decía, Bruselas, Berlín, Barcelona, París, han hecho varias normativas en contra del lobby de Airbnb que han tenido un impacto fundamental. Si en Barcelona hemos cerrado miles de lugares de alquiler vacacional ilegal, seguimos en una pugna para intentar frenar la presión que eso tiene sobre los precios de los alquileres en la ciudad. Pero bueno, por eso lo conseguimos porque en el año 2016 empezó a través de Naciones Unidas, de Hábitat 3, ¿no? La gran conferencia que se hizo de ciudades en torno a la vivienda. También es verdad que desde Eurocities se hicieron acciones en este sentido, pero sobre todo la acción conjunta de varias ciudades, París, Berlín, Barcelona, impulsando normativas desde lo local en contra de una cosa que era absolutamente global, que es esta economía de plataforma, es lo único que se ha conseguido imponer poco a poco y con muchas dificultades a la presión del lobby a nivel europeo, ¿no? Por lo tanto, yo diría el ejemplo de la lucha contra Airbnb, de la limitación de esa desregulación absoluta del mercado del alquiler, en este caso vacacional, es un buen ejemplo de alianzas, de redes municipalistas y de cómo es necesario trabajar desde lo concreto, desde la proximidad y desde las necesidades que tenemos en las ciudades, en el día a día, ¿no? Al final, en el espacio de convivencia de nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar acá compartiendo algunas reflexiones. Yo decía ayer que venimos a conversar, venimos a escuchar, creemos, y en función de eso voy a tratar de partir rápido para usar bien el tiempo. Estamos en una crisis importante a nivel mundial, que se deja caer sobre nuestras ciudades, sobre nuestros pueblos. Lo primero que quiero mencionar es algún par de reflexiones sobre esa crisis, que me parece muy importante hacernos cargo de ella, porque si vamos a pensar en las soluciones y la salida, tenemos que pensar un poco en esa crisis. Tenemos muchas veces una reflexión sobre la crisis, incluso en el campo de las izquierdas o en los campos populares, que tienden a reproducir la mentalidad monetarista, que piensan esa crisis como un mero problema de inflación y que tienden a reservar las soluciones a la acción de los bancos centrales. Lo que tenemos en realidad es una crisis global del neoliberalismo, que está siendo respondida por el propio modelo con un ajuste que está impulsando la acción de nuevas derechas, ultraderechas, y está impulsando un proceso de neoligarquización en el mundo que profundiza los costos que esto está teniendo para nuestros territorios, que profundiza las desigualdades, que está profundizando la depredación de los territorios, tanto de las ciudades como del medio ambiente, que está profundizando la construcción de zonas de sacrificio ambiental, que está profundizando el sometimiento a las mujeres, después de que se había avanzado en una serie de luchas, que está profundizando la pérdida de autonomía de los pueblos originarios en nuestros territorios, que está profundizando los peores rasgos a través de los cuales los poderes económicos se imponen sobre los poderes políticos y sobre la institucionalidad. Lo que tenemos es una crisis de una importante cantidad de gente en el planeta, de que ellos tienen la mejor respuesta a la crisis que ellos mismos construyen. Entonces tenemos gente votando por las ultraderechas en toda parte del mundo, o gente rechazando una maravillosa propuesta constitucional en Chile el 4 de septiembre pasado. Tenemos ese tipo de problemas y los tenemos en nuestros territorios. Los tienen en Argentina, según hemos visto en estos días. Están hoy, el domingo en Brasil debatiendo una batalla tremenda, los tuvimos en Chile. Esa es la primera respuesta que tenemos. Es la respuesta neoligárquica a la crisis, es la respuesta neoliberal. Y es una respuesta que está teniendo, repito, una eficacia tremenda y por lo tanto muy preocupante. Hay otras respuestas a esto. Hemos escuchado mucho también en estos días, está la respuesta de los progresismos. Se instala la pregunta, ¿qué pasa frente a la crisis? ¿Qué tienen que hacer los progresismos? Bueno, los progresismos han avanzado mucho a veces en los procesos gubernamentales, pero muchas veces han avanzado en esos procesos gubernamentales a través de un proceso de negociación, de construcción de una frágil estabilidad gubernamental, que los ha llevado en última instancia a no poder avanzar en un programa de transformación y de superación del orden neoliberal. Los progresismos
es nuestra convicción, hoy día no son la respuesta. Lo que se ha llamado los progresismos hoy día en América Latina están agotados, no son la salida. La lógica verticalista que los propios progresismos han puesto en movimiento, la manera de pensar los liderazgos, no se trata de desechar los liderazgos, se trata de cómo se piensan y de cómo se constituyen esos liderazgos, está agotada. Hay que pensar en una nueva propuesta. Es necesario pensar en la política de los pueblos, no en la política de los progresismos. Hay que cambiar la naturaleza de la pregunta, pensamos nosotros. La pregunta es otra. La pregunta no es qué hacen esos gobiernos progresistas y cómo esos gobiernos progresistas hoy día pueden gestionar una crisis global que están teniendo que enfrentar en América Latina. Pasa en Chile con Boric, pasa en Colombia con Petro, pasa con AMLO en México, etcétera. ¿Cómo gestionas la crisis? Una crisis que tú no constituyes y que aparentemente no tienes las herramientas para gestionarla desde los gobiernos con los pueblos. Y los gobiernos terminan severamente sometidos a una limitación que no les permite avanzar. Ahí viene, como decía el compañero, la pregunta por el municipalismo. Viene la pregunta por qué se hace desde los territorios. Yo quiero plantear 5 propuestas para avanzar rápido en función de esa pregunta. Voy a revisar mis notas que terminé de tomar en la mañana rapidito. Estoy un poco lleno de cosas aquí. Voy a deshacerme de algunas cosas. Bien, primero, movilización. Nosotros tuvimos una gran movilización en nuestro país en octubre. Todos ustedes la conocen, octubre de 2019, la gran revuelta. Una explosión de creatividad, una explosión de valentía. Muchos jóvenes les dispararon balines a los ojos y seguían saliendo a la calle una y otra vez. Pensábamos que era suficiente represión para que la gente se retirara, no se retiraba. Una explosión de la inteligencia popular, de la capacidad popular. El 4 de septiembre, recién pasado, cuando tenemos la votación del rechazo, es el momento opuesto, es el momento más bajo de la movilización popular en Chile. No es sorprendente en muchos sentidos esa votación. Es el momento de la desmovilización social. Necesitamos poner en práctica una política de la movilización de la gente, y no solo en las calles. No solo digo movilización sacando marchas y gente en las calles. Movilización articulada de gente en torno a nuevos proyectos. Construcción en los territorios en torno a nuevos proyectos. Eso implica pensar en una nueva política de masas. Hoy día los que están pensando la política de masas son las nuevas derechas. Escuchaba a una compañera latinoamericana el otro día decir, hay que volver a trabajar en el territorio. Volver, dije yo. ¿Cuándo alguien dijo que había que haberse ido de ahí? Compañeros de nuestro campo. Movilizarnos. Desarrollar alternativas, instrumentos tanto digitales como físicos, materiales, para estar ahí. Hoy día el ámbito de lo digital es fundamental en una política de movilización. Segundo, creo que hay que construir una nueva alianza social. En Chile se desarticuló una alianza social entre capas medias y mundos populares. Hoy día está desarticulada. Parte del rechazo tiene que ver con eso. La revuelta tuvo que ver con una articulación. Aquí en Argentina, el 2001 tuvieron una articulación de capas populares, de rebeldía popular y clases medias. Cuando esas articulaciones se rompen, avanza el neoliberalismo. 150, 200, 300 dólares al mes para poder, por ejemplo, entrar a un gimnasio. Es una locura. Y no digo que no haya habido resistencia, porque sí la hubo, pero en un sistema político como el chileno, que hasta el día de hoy, y lamentablemente, bueno, perdimos la propuesta de constitución, es muy difícil penetrar la toma de decisiones solo con, digamos, protesta, movilización. En nuestro caso, nuestra comuna de Ñuñoa, tuvimos este tipo de liderazgo político con una visión muy clara, que era efectivamente mercantilizar y privatizar. En el contexto, además, del desarrollo urbano, hoy día, lamentablemente, mi comuna es la comuna que debe tener el metro cuadrado de suelo más caro de América Latina. Y eso tiene que ver justamente con una política intencionada, ¿cierto?, de liberalizar el suelo, donde se podía construir, digamos, en gran parte de la comuna en altura libre, en densidad libre, en el fondo definiendo todos esos espacios simplemente para la especulación
inmobiliaria. Hoy día además llega a ser tan absurda la contradicción que por la crisis, ¿cierto?, la demanda por vivienda ha bajado como nunca y los precios siguen subiendo. El otro día, les cuento acá, entre nosotros estamos en confianza, el otro día me fueron a ver los de la Cámara China en la Construcción, que están muy complicados conmigo, porque bueno, le hemos puesto ahí varios problemas, algunos megaproyectos, que son proyectos, digamos, de los más grandes que tiene la industria inmobiliaria en Chile. Entonces, bueno, tratan ahí, cierto, de dorarme la píldora, pero alcaldesa, pero aquí y allá. Y yo le digo, mira, a ver, explíqueme. Porque me dice, bueno, usted sabe que en su comuna falta vivienda, faltan 7.000 viviendas. Y yo le digo, sí, y usted sabe que ninguna de esas personas que le falta vivienda va a poder comprar ninguna de las viviendas que ustedes están construyendo. Explíqueme. Ja, 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 jejeje. Esa es la respuesta, ¿no? Muchas de esas cosas son hechos consumados, lamentablemente. Y en ese contexto hoy día estamos tratando de construir desde el municipio, ¿cierto?, que además es una institución, y bien lo decía Rodrigo, es una institución que cuesta muchísimo mover, o sea, es de una burocracia, una jerarquía y un aislamiento muy grande. Entonces, lograr mover ese tanque a pedales requiere una cantidad de energía que a veces no se mueve al ritmo que nosotros quisiéramos. Pero justamente ahí hay varias líneas de trabajo que creemos que pueden ser interesantes. Bueno, otras cosas de mi comuna, un retraso enorme en inversión pública, cosa que produce una disonancia cognitiva muy impresionante en mis vecinos y mis vecinas, porque ellos viven en Ñuñoa, pero resulta que tenemos el 60% de las luminarias de nuestra comuna de los años 60. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente teníamos gente que está manejando el bolsillo de la comuna como un bolsillo personal y no como un bolsillo público. Y eso también es algo que nos ha obligado a tomar ciertas acciones legales, investigaciones, etcétera, porque también es importante restituir el Estado de Derecho mínimo. Sobre todo, por ejemplo, en temas de edificación, que también nos ponen muchas caricaturas. No es que ustedes no quieren compartir su comuna. Tienen esta comuna preciosa, hermosa, y no quieren que nadie llegue. Pero por favor, lo único que nosotros queremos es que esta comuna pueda ser una comuna accesible y que no tengas que ganar 4.000, no estoy exagerando, 4.000, 5.000 dólares de renta mínima al mes para poder acceder a una vivienda. Entonces estamos ahí, resistiendo. Antes de llegar a la alcaldía, nos encontramos en pandemia, plena pandemia, durísima. Aislamiento, ¿cierto? No podíamos salir. Un poquito nosotros nos hicimos los locos con eso, de nuevo en la confianza de este espacio. Y salíamos medio igual ahí sacándole el jugo a los permisos que podíamos sacar y levantamos una organización que en ese momento llamamos Ñuñoa Solidaria, que nos permitió, junto a otras organizaciones que existían, llegar a espacios donde el Estado no estaba llegando, porque a veces el Estado y las municipalidades no llegan a todos los espacios porque todavía hay muchas personas que no logran acceder a los beneficios y por cosas tan concretas como, por ejemplo, no pueden salir de su casa. ¿Por qué no pueden salir de su casa? Porque tienen que cuidar a alguien que está postrado, porque tienen problemas de movilidad, etcétera. Entonces partimos muy grueso, pero a los pocos meses logramos llegar a una cantidad de vecinas y vecinos que a partir de datos que nos iban dando las propias personas de las cuadras nos decían, mira, esa señora. Y resulta que esa señora no estaba inscrita en el municipio, no tenía registro social de hogares, pero resulta que uno entraba a su casa y la pobreza escondida era evidente. Y ese esfuerzo que hicimos creo que fue muy clave para ir activando además el apetito y la sensación de que se podía recuperar el municipio. Y bueno, después hubo una campaña, pasó lo que pasó y siento mucho orgullo también de haber logrado terminar con ese gobierno de la derecha, porque además en ese momento no había mucha fe en esa posibilidad, porque la verdad es que la derecha llevaba un candidato y la izquierda y el centro llevábamos 4 candidatos, por lo tanto era como, bueno, que les vaya bien, suerte, éxito, pero así todos logramos ganar. Y a propósito de esa misma división también ha sido un objetivo político ir aunando ciertas fuerzas y que no volvamos
nuevamente a separarnos por cuestiones netamente de cálculo electoral, sino que también podamos ir construyendo proyecto político, y eso es algo que está en desarrollo. En ningún caso está cerrado, pero es un objetivo también. Bueno, volviendo al titular, ya les conté harto de mí y de la comuna. Volviendo al titular, ¿cuál es la crisis? Hay evidentemente muchos aspectos de la crisis, ¿cierto? Una crisis de la política, de la representatividad, una crisis de confianza y en este momento, ¿cierto?, una crisis económica y social. A las tremendas expectativas que hay en la ciudadanía, ¿cierto?, de encontrar respuestas concretas, nos encontramos con un Estado que lamentablemente es un Estado que responde poco. Y aquí hay una paradoja que en Chile creo que nos pesa muchísimo hoy. El expresidente Sebastián Piñera se vio obligado, contra su voluntad, se resistió, pero fue tal la presión que se vio obligado a ejercer una de las políticas más universales, de las cuales yo creo la ciudadanía en Chile tiene registro, que es el ingreso familiar de emergencia, que fueron miles de millones de pesos que salieron del Estado directamente al bolsillo de la ciudadanía y sin mayor distinción. Y eso pasó en un momento de crisis. Y hoy día tenemos un gobierno que tiene un presupuesto, ¿cierto?, mucho más restringido y tiene además el mismo Estado porque ganó el rechazo, ¿cierto?, y las mismas herramientas. Entonces estamos hoy día, mientras, entiendo, y se están haciendo esfuerzos por darle la vuelta a cómo funciona este Estado, tenemos evidentemente una deuda ahí, porque las personas tienen una expectativa y en buena hora, y hoy día no estamos respondiendo. Entonces, ahí evidentemente el gobierno nacional tiene muchísimo en lo que ponerse al día y es algo que hemos conversado, que conversamos permanentemente, pero que a nivel local nos da algunas cosas de las cuales hacernos cargo. Y ante la crisis de confianza en particular, yo creo que los municipios y el municipalismo entendido de manera más amplia, tenemos la posibilidad cierta de construir confianza. ¿Eso para mí qué significa? Significa primero la cercanía del municipio en el territorio, y eso, créanme que no ha sido fácil, con funcionarios y funcionarias que durante 20 años les ha gustado estar en su escritorio, ¿cierto?, marcando de 8:30 a 5:30, sin mucha agitación, volcar eso y decir, mira, a tu proceso de trabajo, ¿sabes qué le vamos a poner? Le vamos a poner que vamos a ir a hablar con la gente. Y no vamos a ir una vez, vamos a ir varias veces, porque vamos a levantar un diagnóstico, vamos a tomar compromisos, le vamos a decir al vecino, ¿sabe qué? Eso que usted me está diciendo, le encuentro toda la razón, pero eso es de los diputados. Vayamos para allá. Por mientras, vamos a hacernos cargo de lo que es nuestra competencia y vamos a buscar esos recursos que quizá necesitamos para levantar otros proyectos que aquí estamos viendo que son importantes. En ese proceso no nos relacionamos solamente con vecinas y vecinos sueltos, también nos relacionamos con organizaciones. Porque a este municipio le interesa, y quizás también es autointerés, le interesa que haya organizaciones fuertes. Porque créanme que nos hace harto más fácil la vida poder relacionarnos con 2, 3 organizaciones territoriales que permean, que tienen una representatividad, que hablar con 20.000 vecinos sueltos. Chile tiene una baja cultura asociativa, no de siempre. Históricamente Chile ha sido de mucha asociación, pero evidentemente con una dictadura y con un sistema neoliberal, eso se ha perdido. Y creo yo que también eso tributa muchísimo a la falta de confianza. Si no hay experiencia vital que pase por el cuerpo de que si yo me organizo contigo, nos va bien, lo pasamos bien, accedemos al disfrute, no solamente a cosas materiales, es difícil solamente contarlo. Entonces ahí, ¿en qué parte del ciclo nos queremos meter? En decirle a la gente, mira, si tú te organizas y vas a la municipalidad, te va a ir bien, porque va a tomar un compromiso. Entonces lo que estamos en eso, en la primera etapa, organícese, vaya al municipio, funciona. Ya llevamos 1 año y 3 meses por ahí. Y estamos empezando a ver que
ya se está pasando la voz. ¿Sabes qué? Esa unidad vecinal se movió, fue. Y ahora están yendo y me dicen, oiga, alcaldesa, pasó tal cosa, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Ahora, vamos. Y ese es un trabajo de artesanía institucional que requiere cambiar corazones de funcionarios y funcionarias, que requiere un compromiso y sobre todo harta perseverancia, porque todo el tiempo están llegando una serie de crisis y urgencias que hay que responder, pero que no nos pueden sacar la mirada de este proceso social, como en el fondo meterse ahí, en esa red, y ayudar. No con afán de protagonizar ni capitalizar todo, sino que coayudar a ese proceso de reconstrucción de tejido social. Voy a cerrar con una cosita, porque creo que también es importante que cuando hablamos de crisis y respuestas, que tienen que ser hoy día, porque no le podemos decir a la gente, mira, ¿sabéis qué? Y que fue un poco lo que pasó también en el tema del referéndum. Mira, sabéis que tu problema me importa mucho, pero mira, necesito cambiar la ley orgánica constitucional, necesito la reforma constitucional, necesito el tratado internacional de no sé qué, y ahí podemos empezar a conversar. Esa no puede ser la conversación. Entonces, en la crisis, en la respuesta a la crisis, lo que tenemos que lograr es ir poniendo nuevos paradigmas. Y ahí uno de nuestros compromisos, y cuando hicimos campaña dijimos, gestión con 2 características, participativa y feminista. ¿Para qué? Para lograr una comuna más justa, porque si es participativa, significa que distintos intereses se van a ver representados. Si es feminista, evidentemente vamos a hacernos cargo de la, digamos, crisis histórica o deuda histórica que existe con las mujeres en el mundo y sobre todo en el capitalismo y neoliberalismo, una comuna innovadora y una comuna sustentable. Entonces ese era el compromiso, y en el enfoque feminista, que además dijimos feminista, no dijimos enfoque de género, no tratamos de suavizarlo, dijimos feminista. Hay ciertas cosas que también hemos ido poniendo en la gestión y que son una mirada distinta. Una de ellas ha sido un programa que queremos escalar porque ha funcionado muy bien. Es el programa Me Cuido, con Ñuñoa Me Cuido y Te Cuido, y que es un programa de alivio a justamente ciertas personas que dedican su tarea, su vida cotidiana al cuidar, y que lamentablemente por cuidar a personas dependientes en general en su 100%, se aíslan socialmente, ven su salud física y mental deteriorada y además con cada vez, mientras pasan los años, cada vez con menos posibilidad de acceder al mundo del trabajo. Entonces, este programa partió así, de manera bien concreta y sencilla, pero muy significativa, y es que una vez a la semana estas cuidadoras acceden a la posibilidad de que llegue una persona y se haga cargo durante una jornada completa de la persona cuidada. Y eso ha sido un esfuerzo presupuestario, logístico y además de desafío de política pública, porque estamos monitoreando qué pasa en cada una de estas familias. Queremos que además se conozcan, queremos que además estas personas puedan en algún momento de esa jornada reunirse con otras personas y encontrar compañía, encontrar una historia similar. Voy cerrando en 30 segundos, lo prometo. Y ahora el desafío, la segunda etapa es que estas cuidadoras que llegan a hacerse cargo del relevo puedan ser cuidadoras de la comuna. Estamos ahí trabajando en articular una cooperativa de cuidado, parte de una economía distinta que queremos ayudar a fomentar. Entonces, para cerrar, con esto termino. Muy contenta de estar acá. Tenemos que articular a la izquierda de manera nacional e internacional, porque la derecha no está perdiendo ni un minuto. No podemos regalar espacios, entre ellos, por ejemplo, el de las madres y de las cuidadoras, porque la derecha ahí está creciendo, con un discurso esencialista, paternalista, todo lo que quieran, pero está creciendo, porque las personas a las que tenemos que llegar hoy día son lo que son y creen lo que creen. No tenemos que esperar a actuar políticamente a que sean lo que nosotros esperamos que tienen que ser las personas. Yo creo que eso lamentablemente a la izquierda nos cuesta un poco. Eso, po.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Sol, soy de Mar del Plata, soy del Frente Patria Grande, soy concejala y les quiero contar que es la primera vez que me toca ser parte de un panel hablando desde el municipalismo, a pesar de que es algo que intentamos discutir mucho en nuestra organización. Para serles honesta, es una organización más bien de carácter nacional, federal, donde nuestra impronta mayoritaria tiene que ver con la discusión de la política nacional, pero siempre lo hicimos en nuestra larga vida de organizaciones hasta la construcción del Frente Patria Grande desde nuestros territorios. Pero siempre discutiendo el proyecto nacional, incluso internacional, latinoamericano, con dificultades para pensar lo local. Entonces, estoy como acá en la disyuntiva de cómo hacer una intervención que no me pase de marplatense, porque además soy súper fan de mi ciudad y tengo un montón de cosas que me gustaría compartir con ustedes, ni tampoco dejar de hacer mención de este proceso nacional del que venimos. Así que bueno, voy a intentar ser breve, clara y que me entiendan algo de todo lo que tengo en la cabeza para decir. Primero contarles que Mar del Plata... No sé si hay muchos y muchas argentinas, no se escucha bien, ahí. Si hay muchos y muchas argentinas acá que seguramente la conozcan, pero Mar del Plata es una ciudad que es el principal punto turístico, la principal ciudad turística de la Argentina y sobre todo es un balneario, o sea, es la costa atlántica. Es una ciudad que se conoce en nuestro país como La Feliz. ¿Por qué? Mar del Plata nace como una villa turística de la oligarquía porteña. Entonces es un lugar donde la oligarquía porteña descubre que había una playa que se podían meter al mar, lo comparan con las playas de aquel entonces, estos principios de siglo, europeas, y construyen una villa turística con casas que son iguales a las que podemos encontrar en Europa, pero que no tienen nada que ver, por lo menos el clima, ni la idiosincrasia del lugar original. Era un puerto. Bueno, la cuestión que construye una villa turística y hasta los años 30 es un lugar donde la oligarquía exclusivamente va a desarrollar su goce, su disfrute, que es la temporada de verano. Después de la crisis del 30, lo hago muy breve la historia de la ciudad, pero me parece importante, después de la crisis del 30, con la recuperación, más o menos el 1938, 1940, y sobre todo durante los gobiernos peronistas de Perón y Evita, surge una inversión de infraestructura del Estado en la ciudad y se construye esa ciudad que recibe el turismo obrero. Entonces, la inversión es de los estados nacional, provincial y también de los sindicatos. Nuestra ciudad tiene una infraestructura turística obrera o de los sindicatos súper fuerte. Entonces, empieza a constituirse como la ciudad del disfrute, de la felicidad de la clase obrera argentina. Por eso Mar del Plata se llama La Feliz. Es una versión libre de la historia de por qué le dicen La Feliz a Mar del Plata. Pero para mí es importante porque vivo en una ciudad que es la feliz para la mayoría del país y que es súper triste, desigual, violenta, gobernada por la ultraderecha, para quienes vivimos ahí. Entonces, es muy importante en el proceso de nuestra organización, del Frente Patria Grande, ese momento en el que hicimos como un clic que tuvo que ver con empezar a pensar no solamente la política nacional. Nosotros tenemos una referencia muy fuerte que es la de Juan Grabois, venimos impulsando el salario básico universal, impulsamos la ley de barrios populares, tenemos, a mi juicio, poco objetivo, las mejores funcionarias del gobierno nacional, del que tenemos muchas críticas para hacer, pero después tenemos una distancia con nuestra inserción en los gobiernos municipales, que es fuerte porque también nuestra experiencia de disputa de las municipalidades es más nueva, es más incipiente. Entonces, bueno, la verdad es que me parecía importante traer esto y a la hora de construir lo que entiendo o lo que queremos construir como municipalismo con ustedes, pensar en algunas de las reflexiones que hicimos con las compañeras. Ay, es re difícil este micrófono, hay que igual me escuchan.
con las compañeras cuando pensábamos que íbamos a decir acá, porque estábamos nerviosas, porque es una novedad, no porque nunca haya hablado delante de mucha gente, sino porque era un tema en el que nos sentíamos más bien, como teniendo a Barcelona en común, a Valparaíso, a Ciudad Futura, bueno, el desafío de decir algo que esté bueno. Pensábamos esto, ¿no?, de la emergencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una emergencia y qué significa vivir en emergencia en nuestras ciudades? Nuestra ciudad es la quinta ciudad más grande del país, que somos más o menos, estamos esperando el dato del censo, unos 800.000 habitantes, pero que en esto de la felicidad del verano recibimos capaz 3 millones de turistas. Entonces, es muy importante pensar, en mi caso, el municipalismo desde la urbanidad, una ciudad muy urbana, totalmente urbana. Entonces, bueno, pensábamos qué es esto de la emergencia, y la emergencia entendiéndola como una situación de crisis, ¿no? La emergencia como algo negativo, con una connotación negativa, pero también como una posibilidad, ¿no?, como una oportunidad, sin romantizar las emergencias como oportunidades para que surjan nuevos procesos. Sí es un espacio donde ser creativas y con autoestima alto, como decía nuestra compañera Ofelia hoy en la apertura, ¿no? Entonces, bueno, nada, Mar del Plata es una ciudad donde convive el no al ALCA, pero hay muchos pueden conocer la ciudad por el no al ALCA, es donde Chávez le dijo con Néstor, con Lula, no al ALCA, pero convive con un sector organizado de neonazis que mató a personas de la comunidad gay de nuestra ciudad a palazos. Eso sucedió hace muy pocos años, pero es la misma ciudad en la que hay una asamblea antifascista que no solo judicializó el caso, sino que ganó y condenó a los fascistas, a través de la justicia, a una pena, ¿no? Es la ciudad en la que se está discutiendo y se va a instalar la petrolera offshore, pero al mismo tiempo se organizó la movilización más grande del país en rechazo a una política de estas características. Es la ciudad en la que por primera vez marchamos unificados el 24 de marzo. O sea, es una ciudad donde en las últimas elecciones prácticamente la gran mayoría, digo la gran mayoría porque justo acá hay una compañera de un movimiento social de mi ciudad con la que no compartimos la experiencia político-electoral, pero sí la calle, y ahora voy a hacer referencia a algo especial, pero donde 8.000 militantes de nuestra ciudad nos reunimos en un frente político-electoral, que es el Frente de Todos. Llevamos una candidata, la primera vez que en Mar del Plata llevábamos una candidata mujer a intendenta, no ganamos, estuvimos muy cerquita, una experiencia del Frente de Todos, pero es muy grande la organización popular. Así todo, desde los 60 no hay un gobierno progresista en nuestra ciudad. Y ese gobierno progresista, ustedes los rosarinos saben mejor que yo, es del Partido Socialista, ni siquiera estamos hablando de nada muy revolucionario. Pero es una ciudad súper conservadora. Y en eso, que me parece interesante, que hay un conservadurismo a la hora de elegir electoralmente, pero que no se plasma en un conservadurismo organizativo, digamos. O sea, es muy grande el proceso organizativo, es muy grande la movilización popular en Mar del Plata. Sin embargo, no nos termina de alcanzar para poder hacer ese clic de ser gobierno. Y yo creo que ahí hay algo de una deficiencia en los proyectos que hemos ido generando, de poder tomar la política de lo local, de lo territorial, de lo más próximo, no como la política doméstica, lo chiquito, el chiquitaje, como muchas veces en la política argentina que se concibe en los municipios, sino poder concebirlo como las políticas de transformación estructural de la realidad de vida de las mayorías. Entonces, yo soy concejala, tengo un montón de experiencias que podría contar sobre cómo desde una minoría en el Concejo fuimos conquistando algunos derechos a este gobierno, a este segundo gobierno de Cambiemos que tenemos en la ciudad, pero no quería detenerme en esa experiencia que es más de mi espacio político o de mi experiencia en el Concejo, sino quería compartir con ustedes algo que nos pasó en la pandemia, que por eso me parecía interesante la idea de emergencia como oportunidad,
que es que frente a la crisis de la pandemia, nosotras y nosotros, los movimientos sociales de Mar del Plata, conformamos una propuesta que son los comités barriales de emergencia. Es una propuesta que creo que en muy pocos lugares de la Argentina existió, donde de verdad que todos los movimientos populares, una ínfima minoría quedó por fuera. Armamos una red, no solo de organizaciones políticos sociales, sino también con la iglesia, con la universidad, con las sociedades de fomento. Y el Estado municipal gobernado por la derecha, la verdad que lo veía bastante por la tele lo que estaba pasando. Y fuimos nosotros y nosotras organizadas en este espacio que construimos alertas, la alerta de género, la alerta de salud, la alerta de alimentos, la alerta de la cuestión habitacional, quienes le fuimos marcando la agenda al gobierno municipal sobre lo que tenía que hacer. Lo más fuerte fue que le arrancamos durante mucho tiempo, incluso hasta hoy, toneladas de alimento fresco, algo que no existe. Para quienes sostenemos las ollas en las ciudades de la Argentina, sabemos que hay mucha distribución de alimentos secos, pero muy poca de alimentos frescos. Con esto quiero decir carne, huevo, verduras. Entonces en los comedores se come mucho arroz y poco huevo, ¿no? Eso tiene que ver, poca proteína, eso tiene que ver con que la política alimentaria de los gobiernos suele ser de subsistencia y no de nutrición. Pero a lo que iba es que le arrancamos por primera vez de manera masiva y de manera distribuida en la articulación territorial estos 33 comités barriales de emergencia. No puedo en este tan poco tiempo compartir lo grande de la experiencia. Me encantaría poder circular de alguna manera después. Le voy a pedir perdón a Yani por esto que voy a decir, pero la universidad es muy buena para sistematizar el trabajo que hacemos los movimientos sociales. Entonces la universidad hizo un libro sobre todo el trabajo que hicimos nosotros. Pero bueno, bienvenido sea, porque nosotros capaz nos llevaba un par de años hacer un libro. Pero bueno, esa experiencia es muy interesante para estudiarla, de verdad. Ha dejado la base de la organización comunitaria de nuestra ciudad como un punto de quiebre, ¿no? De inflexión. La próxima vez que haya una emergencia de esta envergadura en nuestra ciudad, estamos un poquito mejor preparados y preparadas para enfrentarla. Y la verdad es que si no explotó todo por los aires fue gracias a la organización comunitaria. Y para mí era muy importante compartirlas con ustedes porque estoy realmente muy orgullosa de esa experiencia. Pero bueno, para no irme por las ramas y poder, creo que ya debería ir cerrando, terminar esto que traía al principio, ¿no? Estas experiencias que yo hablo desde mi lugar marplatense, nosotros y nosotras las trabajamos, las construimos en el marco de un proyecto nacional, que es complejo porque hoy somos parte de un gobierno al que tenemos más críticas que balances positivos, que catalogamos incluso como un fracaso, pero que al mismo tiempo lo hacemos desde un lugar de entender que nuestro proyecto es posible y que para que sea posible tiene que ser realizable y que tiene que ser realizable con victorias concretas, ¿no? Entonces tenemos la ley de RENAVAP, de relevamiento de barrios populares en la Argentina. Ferminio está en otro panel, entiendo, compartiendo la experiencia de urbanización de barrios populares en nuestro país. Y tenemos algo que es muy importante, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es un plan de los movimientos sociales en conjunto con el sindicalismo argentino, en el que construimos una propuesta de gobierno para los próximos 5 años sobre cuestiones que hay que ir resolviendo, y una de ellas tiene que ver con repoblar la patria. Con repoblar la patria de sacar gente del área metropolitana donde vive la mayoría de la población argentina y llevarla al campo, sino de entender que hay que rediscutir la matriz productiva, la forma de hacer y de construir en nuestras ciudades, para que deje de ser la opción la migración de las periferias hacia la capital federal y recuperar el entusiasmo de volver a las periferias, ¿no? o al corazón de nuestro país. Como está pasando, yo que vivo en una ciudad que tiene mucha población boliviana, está pasando que la población de Bolivia que vivía en nuestra ciudad se está volviendo a Bolivia, porque es más fructuoso vivir en Bolivia que vivir en Argentina. Bueno, tiene que volver a ser así en nuestra patria, tiene que volver a ser la ciudad, las ciudades, el lugar donde elijamos vivir, también en el campo.
pero esas más chiquitas, ¿no? Entonces, tenemos el Plan de Desarrollo Humano Integral, tenemos un proyecto político nacional y creo que el desafío, y también tenemos una articulación latinoamericana, y me gusta decir que el primer municipalista, bueno, el primero no, pero seguro uno de los más importantes en América Latina fue el comandante Chávez, que ahora se cumplió el aniversario del golpe de timón, cuando dijo comuna o nada. Es comuna o nada porque tiene que ver con el poder en los territorios, el poder popular o el fracaso del proyecto político. Entonces, recuperando al comandante Chávez y recuperando esta integración latinoamericana, e incluso decíamos ayer iberoamericana, del proyecto político municipalista, creo que está ahí el desafío de que en nuestro desarrollo cotidiano, en nuestra construcción de experiencias como para mí fueron los comités barriales de emergencia, esa posibilidad que frente al miedo, frente a la desesperación que generaba una pandemia, construimos esperanza no como un deseo de futuro, sino como una realidad concreta en la que todos y todas fuimos parte protagónica de la solución a esa pandemia. Entonces creo que ahí está el desafío. Es muy cortito lo que uno pueda compartir acá, pero me parece súper interesante lo que venimos intercambiando y espero que podamos seguir nutriendo y fortaleciendo estas experiencias de acá en adelante. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Soledad Balán, soy diputada provincial en Misiones. Hago también unas breves características, contarles un poco cómo es y dónde está para quienes no son de Argentina sobre todo. Misiones es una provincia muy chiquita de Argentina, somos solamente el 2% del territorio argentino y es ese brazo inserto entre Paraguay y Brasil, y eso por supuesto que nos da muchas características propias, ¿no? Solamente el 9% de nuestro territorio nos une Argentina con Corrientes, pero tenemos muchas características sociales y culturales. A veces nos sentimos más paraguayos que argentinos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es una provincia que, siendo tan chiquita, solamente el 2% del territorio, conserva el 52% de la biodiversidad, donde amamos, protegemos la biodiversidad, por eso somos la única provincia que tiene aprobada la ley de humedales, así que eso es un gran orgullo para nosotros. Y acá, a diferencia de la compañera, como vivimos tan lejos y somos tan chiquitos, no nos dan pelota. Entonces, sí hablamos de municipalismo, porque no nos queda otra, porque vivimos en un país centralista, y a ese municipalismo nosotros le cambiamos el nombre y le decimos misionerismo, porque no nos queda otra que defender lo nuestro. Y voy a hacer un comentario, porque nos dijeron que no nos olvidemos que el Che nos estaba mirando. El Che nació acá, pero dio sus primeros pasos, y hablo literalmente, en Misiones, en Caraguataí, así que también es nuestro. Los invito a todos a conocer Misiones. Acá obviamente me van a discutir los compañeros de otros lados, pero la provincia más linda del país, sin dudas. Pero así como es hermosa, también es tremendamente desigual. Y también estamos acá para aprender mucho de las experiencias de todos ustedes y poder compartir algo de las nuestras. Está bueno estos paneles, ¿no? Porque uno ve que todos tenemos distintos puntos de partida, distintos tamaños de población, distintos desarrollos urbanos, experiencias muy distintas, pero también confiamos, creemos y está quedando demostrado en las similitudes, en las concordancias de cada uno, que hay ideas y conceptos de municipalismo que sí se pueden universalizar y en eso compartir. Yo voy a hacer hincapié desde el municipalismo, pero desde un lugar muy en particular, y voy a hablar del municipalismo desde los barrios populares. Y me sobran un montón de cosas, de argumentos para decirles por qué hago esto. Primero voy a hablar desde los barrios populares, porque los compañeros chilenos hablan de las crisis y sabemos que cualquier crisis social, política, económica les pega mucho, mucho, mucho más fuerte a las compañeras y compañeros que les toca habitar en los barrios populares. Voy a hablar de municipalismo desde los barrios, porque como decía Bruno, esa quietud que nos quieren imponer, ahí no se puede, porque la quietud en los barrios populares cuesta vidas, porque no se pueden quedar quietos, porque es no tener la comida para la gurizada del barrio, para los adultos, para todos.
Y también voy a hablar de municipalismo de los barrios populares, porque en los barrios populares nos viven dando cátedra de cómo participar, de cómo construir nuestras propias ciudades, de cómo organizarse, porque si hay alguien que tiene claro que nadie se salva solo, son todos los vecinos y vecinas que habitan injustamente todos los días desde ahí. La verdad que nadie elige dónde nacer, pero sí debería elegir dónde vivir, y en ese caso no se está dando esa máxima. Hoy Juan hablaba de, creo que era Juan en el inicio, de mucha gente, no decía, che, no tenemos ningún diputado que venga de los barrios, no tenemos un presidente, nos falta representación en la justicia de los vecinos de los barrios populares, y eso sí es una característica compartida en Argentina. En Argentina quienes viven el problema no tienen el poder de solución, y quienes tienen el poder de solución no viven el problema. Entonces tenemos que ver cómo empezamos a unir un poco esos dos extremos. Y déjenme contarles algo que distintas, quiero contarnos en medio de tanta cosa que una vez, che, estamos mal, estamos en crisis y que es real, algunas esperanzas o algunos intentos de municipalismo que tuvieron éxito en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Algunos les tiro títulos y en otros voy a hacer un poquito más de hincapié. Logramos tener el presupuesto participativo, la verdad que es una herramienta que está súper institucionalizada, que es re valiosa y que cada vez más ciudadanos y ciudadanas en Posadas, la capital de Misiones, se lo apropian y lo utilizan un montón, pero no deja de ser el 1,5% del presupuesto general, ¿no? Falta un montón, pero bueno, tenemos muchos vecinos y vecinas que están involucrándose y participando de esa manera. Tenemos en los barrios populares, hasta hace unos años, como pasa en todo el país, el problema de la basura es un quilombo, sobre todo nosotros que tenemos muchos arroyitos, muchos brazos del Paraná y demás. Entonces vos tirás la basura, se desborda todo ante cada lluvia. Bueno, hace unos años empezamos a hacer camiones de basura más chiquititos y hoy todos los barrios populares tienen mínimo 2 o 3 puntos de recolección que antes no teníamos. Digo, nos falta un montón, pero cuento algunas buenas iniciativas porque por ahí son replicables y escalables también en otros municipios. Antes de que salga la ley del RENAVAP que celebramos, que acompañamos, que uno de los puntos es que prohibía los desalojos por 4 años. Nosotros hace 8 que tenemos una ley que a cualquier familia que pueda acreditar que vive en el lugar hace más de 8 años tampoco puede ser desalojada. No es ninguna solución, no es ninguna solución. Pero estamos hablando de algunos parches porque estamos todos de acuerdo que nos falta mucho de municipalismo, ¿no? Y una que voy a hacer mucho hincapié y les voy a contar por qué. Primero porque está Eli acá. Eli es vecina de un barrio popular de Posadas, vecina de Manantiales. Y les voy a pedir el aplauso para Eli anticipadamente, después les voy a contar por qué. Eli es ejemplo de lucha, de verdad, ojalá que tengan el gusto de charlar y de conocerla. Me siento una privilegiada de poder joderla todos los días de mi vida. Pero Eli presidenta de un barrio popular y les cuento esta experiencia que nos llena de esperanzas. Nada, como un montón de barrios populares sufriendo amenazas de desalojos, medida de no innovación, o sea, ninguna casa se podía cambiar, ninguna casa se podía modificar. En constante quilombo, litigio con los titulares de la tierra, un barrio que está habitado hace más de 40 años por más de 400 familias. Bueno, iban en esa lucha y del otro lado es, no se puede hacer nada, no, el título de la tierra, no, el juicio, no, la demanda. Y como muchos vecinos y vecinas que saben que de quietud no existe ahí, seguían luchando y nos pasó que en el medio de la crisis surgió algo bueno. La verdad que el titular de las tierras estaba bastante insistente con poder, además de tener el título, tener la tierra para esa persona. Y no había guita en ese año 2018, no había guita de nación que vaya a viviendas. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? No hay guita de nación para las viviendas, las familias tienen esta amenaza. Y escuchando a los vecinos, che, ¿qué hacemos? Los vecinos de los barrios populares hace años que nos vienen diciendo y demostrando que no quieren las cosas de regalo, que quieren pagar los servicios, se organizan para tenerlos formales, no tienen la oportunidad. Lo mismo pasa con las tierras, están dispuestos a pagar las tierras, que además ya compraron, porque la mayoría viene con compraventa, que no sea de la forma regular, es otra cosa. Que están dispuestos a volver a pagar por sus tierras. Y en todo eso dijimos, bueno, ¿qué hacemos?
Y el costo de hacer una casa, en ese momento surge esta idea de los vecinos de los barrios. Por eso hoy esto es municipalismo en estado puro. Los vecinos se juntan, che, queremos comprar la tierra. O sea, ¿qué quiere el dueño? ¿Quiere la tierra? ¿Quiere la plata? ¿Cómo hacemos? Bueno, y ahí surgió esa idea que decir, che, el Estado como mediador apareció. No había un mango. Dijo, bueno, lo mismo por el mismo valor de una casa, o sea, una familia, se pudo hacer esto que les voy a contar ahora, que es, el Estado apareció como mediador, abrió una cuenta en el banco, hizo un estudio socioambiental, encuestó a todas las familias del barrio para ver cuánto podían pagar por la tierra sin comprometerle los otros gastos básicos. Indumentaria, alimentación, los gastos mínimos de una familia. Entonces dijeron, bueno, se puede pagar X por mes durante 4 años. Entonces, se le abrió una cuenta al titular de la tierra, a los dueños, a quienes la habitaban, le depositan mensualmente a ese titular de las tierras, y el Estado lo que puso fue intermediario, sale como garante, y le asumió los gastos de escritura, de mensura, de hacer el boleto de compra-venta, y a medida que se iban cancelando, el del título. Y con el costo de una vivienda se pudieron regularizar hasta ahora más de 100 familias en este trayecto que se están cerca de cumplir los 4 años. Este aplauso es nuevamente para Eli. Y se pudo hacer todo eso con el costo de una guita. O sea, en un contexto de crisis surgió el municipalismo, surgió la creatividad de la que hoy se hablaba, y esto nos demuestra una vez más que si queremos realmente hoy a quienes nos toca ocupar algún lugar de toma de decisión, tenemos que poner los ojos en quienes nos están dando cátedra de municipalismo desde hace un montón de años. Y no solamente tenemos que poner los ojos, el pie, la cabeza, el corazón. Tenemos que poner todo en los barrios populares y acompañar esas luchas. Porque ahí los vecinos de los barrios populares saben de producción social del hábitat. Vienen construyendo sus casas como pueden, con los materiales que pueden, vienen construyendo ciudad. Yo siempre digo lo mismo, nací en un sector de la ciudad donde salí, estaba la vereda, estaba el cartelito con el nombre de la calle, el correo llegaba, la ambulancia llegaba, tenía la escuela cerca, no tuve que construir ciudad, y ahí construyen ciudad todos los días y nos están enseñando municipalismo desde hace un montón. Entonces no podemos hablar de municipalismo sin hablar de la lección que nos dan en los barrios populares. Así que gracias a todas las ELIs que se ocupan de darnos cátedra y de participar tan activamente, porque no falta participación ciudadana, falta que seamos gobernantes más receptivos, porque están participando hace un montón de tiempo y de la mejor manera, y haciendo magia con 1000 quilombos, pero haciendo magia para poder solucionar todo esto. Así que si queremos un nuevo urbanismo, un urbanismo más democrático, un urbanismo de género donde podamos recuperar más las calles, los espacios públicos, si queremos un urbanismo que realmente le pueda hacer frente al mercado, porque si no le hacemos frente al mercado, vamos a seguir dando vueltas en círculo como un perro que se quiere agarrar la cola, no lo vamos a solucionar nunca, no le vamos a encontrar un cierre, lo decía recién la compañera en Chile, si no el mercado tiende a expulsar, tenemos un montón de problemas de gentrificación en Argentina. Entonces necesitamos un urbanismo con esas características, democrático, que le haga frente al mercado, un urbanismo de género. Y tenemos un montón de buenas muestras, solo nos falta poder escalar lo que ya están haciendo un montón de compañeras y compañeras que viven en una situación injusta, en una situación de vulnerabilidad extrema, y que donde estamos viendo que nuestras respuestas no alcanzan. Hoy los estados dan respuestas insuficientes y encima las damos tarde, y cada vez que llegamos tarde eso cuesta vidas, y no solamente hablo de la vida arrebatada de forma violenta con armas, sino de algo más lento y por ende a veces más invisible, por tomar el agua podrida, porque no entró la ambulancia, porque no llegó a tiempo, cuesta vidas desde un montón de formas. Entonces eso nos exige y nos obliga a que nos sentemos un poco a repensar esto, pero mi invitación es, yo no tendría que estar sentada acá tendría que estar sentada Eli y un montón de gente que sabe mucho más de construir esto, pero sin duda con gobiernos más participativos, con ciudadanía más participativa, con gobiernos más receptivos, vamos a poder construir ciudades más justas, y queda claro que necesitamos el municipalismo ya, porque la democracia, si no es de cercanía y no es entre iguales, carece de toda base. Muchas gracias. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Aurelio de Gives y vengo desde la parte norte de Latinoamérica, que es México. Gracias. Primero quiero agradecer a los organizadores del evento porque me permitieron incorporarme ya un poco a destiempo a este panel. Entonces, tuve poco tiempo para reflexionar sobre el municipalismo y lamentablemente para mí, pues muchas de las reflexiones que yo tenía ya las dijeron. Las dijeron mucho mejor de lo que yo las había pensado, por eso las anoté. Así que bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para hablar un poco sobre una experiencia que nosotros estamos trabajando diariamente, que se enmarca en todo esto que estamos discutiendo. Primero también disculparme por si digo alguna cosa incoherente en términos argentinos. No soy yo, es mi primera vez tomando mate, así que puede ser que la mateína haga cosas extrañas. Insisto que todo lo que compartieron los compañeros que me antecedieron realmente es muy útil y creo que retomarlo es necesario para mí, puesto que ellos tienen quizá un poco más de experiencia discutiendo esto de qué es el municipalismo con el nombre de municipalismo, ¿no? Como bien lo comentaba la compañera Sol, nosotros, los que estamos aquí, no inventamos la vida en común, ¿no? Es una práctica que lleva miles de años y que a veces, creo, los militantes de izquierda tenemos este halo de superioridad que nos hace olvidar, pues, que hay miles de años atrás de experiencia, ¿no? de convivencia entre la gente y creemos que lo que nosotros decimos y pensamos, pues, es en primera único y original y sobre todo novedoso, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, voltear a ver a la gente, porque cuando nosotros no hemos tenido propuestas que logren darle solución a los males que trae el mismo sistema, el mismo capitalismo, pues la gente quizás sí, ¿no? Porque ellos viven, ellos siguen viviendo, su vida no se detiene y como sea buscan la manera de seguir viviendo, ¿no? Y ¿por qué, en ese sentido, por qué no somos capaces de voltear a verlos y preguntarles, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le has hecho durante tanto tiempo para sobrevivir al capitalismo, ¿no? Estos discursos de la crisis del capitalismo, la crisis del neoliberalismo, bueno, desde hace más de 100 años el capitalismo está en crisis, ¿no? Y realmente no hemos dado con la respuesta, ¿no? Lo único que es un hecho es que la gente sigue viviendo en el capitalismo y eso creo que es una gran enseñanza y por eso necesitamos regresar a lo local y ver desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva, todas esas experiencias y ahí es donde viene nuestro aporte, ¿no? Desde esas experiencias, cómo logramos buscar esos puntos en común para llegar a propuestas quizá un poco más generales, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poco sobre una iniciativa que nosotros en México, y específicamente les voy a hablar de un municipio de la Ciudad de México, ¿no? Realmente es un municipio al sur de la Ciudad de México que es parte de la zona rural que aún compone a la Ciudad de México. La propuesta que nosotros traemos se llama Red Mandado, que digo, una disculpa para los que no alcancen a ver, busqué de rápido unas imágenes para mostrárselo porque en primera, que vean la pantalla me hace sentirme menos nervioso y segunda, es mejor cuando podemos materializar un poco de lo que les estoy platicando. Entonces, quisiera empezar comentándoles por qué se llama Red Mandado. En primera, se llama Red Mandado porque la idea de esta propuesta es generar intercomunicación entre distintos sectores de la población, en este caso del municipio en el que nosotros trabajamos. Por eso se llama Red, porque queremos tejer una red. Y si se dan cuenta, el logo, los que pueden verlo, es una especie de tejido, ¿no? Se llama Red Mandado, bueno, Red Mandado porque
la forma coloquial de decirle, de llamarle a esta acción de ir a comprar los alimentos que consumimos en el día es mandado. La gente dice, voy a hacer mi mandado, voy por la comida que voy a ocupar el día de hoy. Entonces, por eso se llama red mandado. No tiene mucha ciencia, es una manera de buscar e identificarnos, o que la gente se identifique con esta iniciativa. Si me ayudan con la siguiente, muy bien. Voy a empezar remontándome un poco atrás de la historia del mundo, enseñándoles cómo estaba compuesta la Cuenca de México. La Ciudad de México se encuentra en una cuenca, ¿sí? Se encontraba en un conjunto de lagos, es un sistema de lagos que generan, por las mismas condiciones geográficas, una zona sumamente fértil agrícolamente hablando. Entonces, Xochimilco es parte, bueno, hoy en día Xochimilco se encuentra en uno de los resquicios de ese sistema de lagos. ¿Sí? Eso que ven ahí donde está todo el agua, ahora hay concreto, ¿no? Esa es la Ciudad de México. Ese es un mapa actual de la Ciudad de México. El área en verde es donde está Xochimilco, que es el municipio del cual venimos. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, es la parte sureste, y los municipios que rodean Xochimilco también son zonas rurales. Por eso es que es estratégico, o sea, es geográficamente estratégico el lugar en el que nosotros nos encontramos. Siguiente, por favor. Esta es una foto típica de Xochimilco. Este es el ecosistema que encontramos en Xochimilco. Si se dan cuenta, los resquicios del viejo sistema de lagos pueden verse, y los antiguos mexicanos crearon un sistema agrícola que en su momento fue muy innovador, puesto que, si se dan cuenta, los espacios de tierra cultivable están rodeados por agua. Entonces, esa convivencia entre la tierra y el agua generaba una dinámica muy, muy útil para la agricultura. No solamente en términos del ecosistema, es decir, la tierra era sumamente fértil, sino también en términos como muy, muy logísticos. Es decir, necesitas regar, pues ¿de dónde vas a sacar el agua? Ay, pues ahí está, a la orilla. Entonces, ese sistema de producción lo seguimos conservando en Xochimilco, y eso genera, pues, que hasta hoy en día, históricamente, Xochimilco ha sido una demarcación que ha generado mucho alimento. Entonces, hoy en día sigue siendo así. Sin embargo, nos hemos encontrado con una serie de problemáticas que no han permitido, digamos, que Xochimilco tenga ese potencial para satisfacer una necesidad que es tan básica como comer, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad que desde hace muchos años está rebasada en términos de infraestructura. La zona metropolitana, por la Ciudad de México transitan por lo menos diariamente unos 20 y tantos millones de personas. Por toda la zona metropolitana, ¿no? Que aquí le dicen como el cono urbano, ¿no? El cono urbano contempla 22 millones de personas, entonces, por lo tanto, pues la ciudad está rebasada en todos los ámbitos que se puede rebasar, ¿no? Entonces, mucha gente no tiene acceso al agua, mucha gente no tiene acceso a la comida, hay grandes cordones de miseria, que es como le conocemos a estas zonas periféricas, donde se concentra, pues, la gente con menos recursos. En la foto que vemos un poco de cómo se ve, pues, esta parte agrícola. Ahí se ven la siembra, creo que son lechugas. Entonces, bueno, digamos, este es el ecosistema típico en Xochimilco, ¿no? Xochimilco, además de tener una amplia zona de canales de agua, también tiene una zona de montañosa. A Xochimilco lo rodean cuatro cerros, 4 montañas, que también, ahí pueden verlo, ahí estamos. Esta es una foto desde uno de los cerros, y si logran poner un poquito más de atención, en el fondo se encuentran cuerpos de agua. Cuando a mí me platicaron que Rosario tiene problemas con los humedales, pues rápidamente hice la relación. Nosotros vivimos en un humedal.
¿no? Nosotros vivimos en un humedal que parte de nuestros grandes objetivos es rescatar, puesto que este espacio, con estas condiciones, es una de las últimas defensas que tenemos en la Ciudad de México y por supuesto que en el mundo contra la catástrofe ambiental. Si nosotros no preservamos este espacio así y buscamos conservarlo y recuperar espacios, la vida en la Ciudad de México tendría condiciones catastróficas. No sería viable vivir en la Ciudad de México. Se estima que de perder las pocas áreas verdes y los humedales que regulan la temperatura en la Ciudad de México, tendríamos un aumento entre 2 o 3 grados que sería fatal para todos. Entonces, por eso es que Xochimilco está no solamente estratégicamente bien colocado en términos agrícolas, sino también en un tema medioambiental. Es uno de los últimos bastiones que tenemos para que no muramos pronto, en México por lo menos. Entonces, bueno, es un poco, digamos, este contexto, este ecosistema. Esa es una de las zonas montañosas. Uno de los graves problemas que tenemos en Xochimilco es que al no haber un apoyo para el campo y sobre todo esquemas de comercialización que sean justos para el productor agrícola, pues la gente deja de ejercer esta práctica. Entonces, cuando dejas de ejercer esta práctica, pues está la tierra ociosa, es la tierra sin servir. ¿Y qué hace la gente que también tiene la necesidad de mejores oportunidades y necesidades de vivienda? Pues llegan y viven ahí. Viven en zonas en donde no debería de vivir la gente porque son zonas medioambientalmente valiosas, ¿no? Toda la zona de la montaña de Xochimilco es una zona de recarga de mantos acuíferos. Entonces, si la gente vive ahí, si le meten concreto, si alteran el ecosistema, pues por supuesto que los distintos ciclos que intervienen no se cumplen y entonces hacen toda la vida mucho más difícil. Muy bien, rápidamente porque hay poco tiempo, les explico en qué consiste la red mandado. La red mandado es un programa de abasto de alimentos, frutas y verduras. ¿Cómo manejamos a bajo costo, por supuesto, o al menor costo posible? ¿Cómo manejamos nosotros este programa? Nosotros trabajamos en conjunto con productores locales para obtener el producto que se produce en Xochimilco y llevarlo a la misma gente de Xochimilco. ¿Cuál es la problemática que nosotros encontramos? Encontramos que del productor local en Xochimilco se lleva a la central de abasto de la Ciudad de México y los que venden el producto en Xochimilco van a la central de abasto a comprar el producto que se produce en Xochimilco. Eso, pues, imagínense, de Xochimilco a la central de abasto hay que pagar un fletero que lo lleve, después el fletero tiene que pagarle al bodeguero y después el que vende en Xochimilco tiene que ir a comprar a la central de abasto y ya tan solo ahí hubo un aumento de precio prácticamente 4 veces, ¿no? Entonces, para nosotros es absurdo. Si lo produce mi vecino, ¿para qué voy y se lo compro a la tienda enfrente? ¿Por qué no mejor voy con el vecino? Entonces, ese es el esquema que nosotros manejamos en términos de corresponsabilidad y de relación entre la comunidad y las autoridades. Como les comentaba la compañera en un principio, cuando habló de mí, yo ahorita soy concejal y el equipo al cual pertenezco tenemos la oportunidad en este momento de tener un espacio en la concejalía dentro de la alcaldía Xochimilco y una diputación local dentro de la Ciudad de México. Eso nos ha permitido a nosotros generar una dinámica de interrelación entre la comunidad y el gobierno, el Estado, para generar respuestas a necesidades cotidianas, ¿no? Retomando lo que la compañera de Mar del Plata decía sobre el sentido de la palabra emergencia, yo lo retomo porque me gustó mucho su planteamiento, porque este programa surgió ante la emergencia de la pandemia. Cuando Xochimilco es una zona rural y además muy turística por el tema de los canales. Cuando llega la pandemia, pues eso es lo primero que se acaba, ¿no? No hay turismo, hay poco movimiento de productos o menos movimiento del que de por sí había. Entonces, pues la economía xochimilca, que está compuesta en un 60% de economía informal,
Ok, sí, ya casi termino. Entonces, que estaba compuesta por la economía informal, pues se ve completamente paralizado. Entonces, pues no solamente había menos acceso a alimentos, sino la gente tenía menos capacidad de compra. Entonces, nosotros lo que hicimos fue conformar núcleos de organización en distintas comunidades dentro de la demarcación para generar este canal de abasto, ¿no? Este canal de alimentación para las familias dentro de Xochimilco. Entonces, lo que nosotros hacemos es, la responsabilidad que generamos, que asumimos desde el gobierno, desde el Estado, es nosotros garantizamos buscar ese producto, traerlo, ¿no? Distribuirlo. Ya necesitamos que la comunidad, desde la comunidad, se organice para, digamos, generar este canal de distribución. Es la misma comunidad, ahí como lo pueden ver, esas personas que están ahí pues, en la mesa, es gente de la misma comunidad, es decir, nosotros de alguna manera forzamos un poco a las comunidades a que participen. Si la comunidad no logra ponerse de acuerdo y participar, nosotros buscamos otro espacio, porque ese elemento de buscar ese diálogo entre las personas, ese tejido social se ha ido perdiendo y lamentablemente si no lo forzamos un poco, la gente no tiene el mismo interés de organizarse. Nos pasó pues, o sea, cuando nosotros llegamos y dijimos, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere pesar los productos? ¿Quién quiere organizar la fila? ¿Quién quiere, etcétera? Nadie decía. Le dijimos, bueno, pues no vamos a venir la siguiente semana. Mágicamente, para la siguiente semana había 10 voluntarios. Entonces, ha sido un trabajo complicado porque ese es uno de los enemigos que tiene el municipalismo, es esta exacerbación del individuo. Ya no existen comunidades en común, ya no existen, ya solo existen grupos de personas que viven cerca, ¿no? Ya no existen esos elementos de empatía, de comunalidad que antes sí existían. Entonces es necesario rescatarlos. Por eso es que propuestas como el municipalismo nos ayudan a generar eso, ¿no? Nosotros partimos desde una fórmula muy sencilla que les paso, la receta para construir una ciudad mejor, un mundo mejor, la receta para transformar el mundo es muy sencilla. Quizá nunca lo habían escuchado, pero hoy se las voy a decir. Organización para el empoderamiento. Esa es la fórmula. No hay otra. Para que nosotros logremos transformar nuestra realidad, necesitamos empoderarnos. ¿Y cómo nos vamos a empoderar? Únicamente a partir de la organización. Únicamente a partir de los puntos que tenemos en común. Yo escuchando a los compañeros al día de ayer, el día de hoy, y escuchando a mis compañeros panelistas, me queda claro que desde la Patagonia, que creo que es lo más abajo que existe, hasta el Río Bravo, que es lo que divide México de Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya es otra cosa, vamos a quedarnos en México, hay elementos en común. Si bien cada una de las comunidades tiene sus particularidades y tiene sus propuestas y tiene su forma de entenderlo, el enemigo sigue siendo el mismo. El enemigo sigue siendo el mismo y es el que compartimos todos, ¿no? Hablaban los compañeros, el compañero en el inicio del día sobre el narcotráfico. Por eso es que son tan importantes estos espacios de comunicación, porque nosotros tenemos una experiencia con el narcotráfico. Yo les diría, vean a México como el futuro de lo que puede ser el narcotráfico. Ahí tenemos un narcogobierno, ¿no? El narcotráfico penetró hasta las más altas instancias de nuestro gobierno y hoy es el cáncer que no logramos erradicar. Por eso es que no podemos avanzar en la construcción de distintas realidades. Por eso, porque tenemos un elemento en común que ya penetró todo, no solamente a nivel gobierno, sino a nivel cultural, ¿no? Nosotros hablamos de los narcojuniors, ¿no? Son estos hijos de los grandes capos, ya tienen una cultura en particular. Nosotros tenemos un santo
de una figura religiosa de los narcotraficantes, ¿no? Malverde, no sé si alguna vez han escuchado hablar de él. O sea, la penetración que toda esta cultura y todo este fenómeno tiene en nuestra sociedad es quizá, quiero pensar que no, pero quizá irremediable. ¿Cómo vamos a eliminarnos, a quitarnos un cacho de lo que hoy nos compone, ¿no? Que es esta cultura del narcotráfico? Yo en otros espacios comentaba, no somos capaces de dimensionar hasta qué punto, ¿no?, parte de toda esta gran entramado de relaciones que es el narcotráfico ha penetrado nuestras vidas. ¿Cuánto del dinero que nosotros usamos a diario estuvo en manos de un narco o tuvo algo que ver con un narcotraficante? ¿Cuánto? Es imposible saberlo, pero es necesario pensarlo desde esta perspectiva local, desde esta perspectiva del municipalismo, desde las experiencias que todos tenemos. Es por eso que, insisto, estos espacios de reflexión son sumamente importantes porque nos hacen encontrarnos en el otro, nos hacen encontrarnos en sus propias experiencias y sobre todo en sus soluciones. Los recorridos de ayer, para mí, y estoy seguro que para mis compañeros que me acompañan también, fueron reveladores, puesto que ante un problema en común encontraron una solución que funciona, una solución, o sea, no es vamos a ver si funciona, es un intento, no, es un intento, por ejemplo, yo me tocó ir con los cartoneros, es un intento que ya lleva 20 años, tan solo. Entonces, de que funciona, ¿no? Entonces es por eso que esta experiencia ha sido sumamente gratificante y aprovecho nuevamente para agradecer por estar aquí, por compartirnos su vida, sus experiencias y sobre todo por enseñarnos que por supuesto que otro mundo es posible. Les agradezco mucho a todos. Bueno, muchas gracias. Tendríamos, acá me pasan las malas noticias y es más o menos en unos 15 minutos ir cerrando, pero por ahí nos da tiempo si alguien quiere hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, bienvenidas. Lo que les pido es que sean preguntas, o sea, nos hubiera gustado tener más tiempo por ahí para intervenciones e intercambios más largos, pero el tiempo apremia, así que pedirte... Sí, mi pregunta es para Rodrigo. Si sabe, o a ciencia cierta, digamos, cuáles fueron los factores o qué rechazó la sociedad de Chile para que el plebiscito de septiembre sea rechazado. Qué pregunta, ¿eh? No sé. Y yo creo que nadie sabe en Chile todavía. Hay un estado de análisis permanente. Sabemos algunas cosas y voy a ser muy breve. Lo primero que sabemos es que hay una gran cantidad de gente que votó apruebo. Eso significa que hay una gigantesca cantidad de gente en Chile que estuvo de acuerdo con un texto. No sabemos por qué rechazó la gente que rechazó. Tampoco, y la derecha quiere decirnos que esa gente rechazó porque es de derecha. Mentira. Probablemente hubo gente que rechazó por desinformación, por distintas cosas. Y también la sospecha que tenemos, que es la más importante, es porque, en definitiva, lo que estábamos tratando de destituir es un modelo de 40 años, que formó mentalidades, que formó maneras de pensar la realidad. Y lo que había que hacerse cargo era de que la transformación que se estaba proponiendo era de una profundidad histórica que no se resolvía con una campaña más como si fuera cualquier otra campaña electoral. Y ahí faltaron muchas cosas. Lo segundo que sabemos es que no está todo perdido. Lo segundo que sabemos es que la revuelta todavía respira. Lo segundo que sabemos es que hay una gran cantidad de gente en Chile que está indignada con lo que está pasando y por lo tanto el proceso sigue abierto. Pero nadie te puede decir, yo no voy a intentarlo y creo que nadie debiera hoy día en Chile ensayar una respuesta final a una cuestión tan compleja como la que nos está ocurriendo. Y yo te hago un acotado más. Y es que parte de la revuelta y de todo el caudal de organización política que dejó este campo abierto de disputa en Chile, también dejó una red enorme de municipios gobernados por la izquierda, por la centroizquierda, que está marcando un rumbo también de transformación y de ejemplo, y que
creo va a tener un rol central en los tiempos que se vienen para mantener abierto ese campo de disputa en Chile que la derecha quiere ganar a como de lugar, pero que bueno, parte Ñuñoa, Valparaíso, Recoleta, Lo Espejo, la ciudad de Santiago tienen ahí una oportunidad enorme para prefigurar otros gobiernos posibles con todo este bagaje, digamos, y todo lo que la revuelta y el proceso constituyente mismo dejó. Así que me imagino que el desafío también en el pensar el municipalismo está puesto allí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? Bueno, no habiendo más preguntas, también me piden que haga por aquí un chivo publicitario y es invitarles a los talleres que se vienen a partir de las 4:30 en estos mismos salones. Está el taller de urbanización de barrios populares Hacer Ciudad, municipalismo para todos, municipalismo en comunas, pueblos y áreas rurales, democracia protagónica, sociedad en movimiento e innovación política 2, ciudades por la soberanía alimentaria, ni Estado ni mercado, gestión social de lo común, bienes comunes urbanos y desprivatización de la vida. Esos son los talleres a donde están muy invitadas a ir. Muchas gracias de nuevo por todas sus exposiciones, por traer sus experiencias, por traer estas invitadas que nos ponen a pensar que efectivamente los barrios populares no son lugares de precariedad, sino principalmente de experiencias y lucha. Así que mil gracias. Creo que Sole, ¿querías decir algo? Excelente, bueno, eso, los barrios populares como mira de lucha. Y muchas gracias y ahí queda abierto el encuentro para que nos sigamos reflexionando y repensando. Gracias.